Hermanos, estamos hablando sobre la providencia de Dios. Providencia de Dios, y a manera de repaso, la providencia de Dios, dijimos, Dios gobierna, Dios controla, Dios gobierna, Dios controla, y Dios no aprende. Entonces aquí es donde empiezan las cosas. Cuando decimos Dios no aprende, significa que cuando hoy en la mañana Marco se puso la gorrita y la camiseta, se va a correr, papá, y todo el asunto, de un pronto a otro Marco llega y se encuentra un celular y lo recoge y se lo echa a la bolsa, y entonces en el cielo Dios llama al arcángel Miguel y dice, qué torta, dice, no, es que este muchacho ya cogió un celular, ¿qué hacemos? Ay, no, qué tirada, mira, conseguirte 2 ángeles más para ver qué hacemos. No, Dios no improvisa. Dios no tiene que aprender qué respuesta va a dar a partir de las cosas que estamos haciendo y están sucediendo. Hermanos, Dios no aprende, no es que Dios no tenga la capacidad de aprender, es que Dios no necesita aprender para poder resolver. A Dios no nos sorprende nada. Dios sabe qué está pasando, Dios sabe cómo se están haciendo, pero las cosas. Lo otro que vimos la semana pasada es que Dios hace cosas hoy, doña Roxana, y ahora lo dijo Luis, lo han dicho. Vean, hermanos, Dios hace cosas hoy, inclusive a un futuro que jamás a lo mejor nosotros iríamos a conocer. Y si la vida de alguno de nosotros para Dios vale lo que va a hacer en función del resultado, uno dice, pero qué raro, ¿por qué sucedió eso? ¿Por qué se dio de esa manera? ¿Por qué así? Bueno, exactamente. Exactamente, ese es el detalle interesante de esta historia. Dios hace cosas que no necesariamente tienen que darnos a nosotros respuesta y solución a las cosas, y Dios tiene que decirme por qué está pasando esto y por qué en este momento, qué es lo que se está dando. Yo pienso que una de las cosas grandes e importantes que están sucediendo en la vida de Luis Alonso es que las hijas de él están viendo en el papá de qué está agarrado el papá en el momento más duro de su vida. Y eso es difícil. Otra cosa que vimos es que la palabra providencia de Dios, la palabra providencia, la palabra es pro antes y videncia de ver, videre, ver. Dios ve antes. Eso significa providencia. La providencia de Dios significa Dios ve antes. Otra cosa que pudimos ver la semana pasada es que Dios influye, afecta, cambia nuestros pasos, deseos, decisiones, planes, todo está en manos de Dios. Y no crea que están en manos de Dios porque yo se los puse a Tatica a Dios y ahí le puse encontré una vela, pero era de cumpleaños, no importa, ahí se la puse. No, déjense de tonteras. Las cosas están en manos de Dios porque usted ni siquiera sabe cómo Dios está usando todo lo que está usando para cumplir sus propósitos. Entonces, a manera de repaso, esto es algo que lo vimos. Y retomando el tema de la semana pasada y sobre todo también yéndonos al orden natural de las cosas, de lo animado y lo inanimado, el Salmo 148 dice el relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato. Capítulo 37, verso 6 del libro de Job, y la nieve dice, la nieve le ordena, cae sobre la tierra, y a la lluvia muestra tu poder. Interesante, vean la explicación de muchas cosas cuando la palabra de Dios dice, a la lluvia le dice, muestra tu poder. Ordena, el tamaño cae sobre la tierra y a la lluvia les dice, ojo, muestra tu poder. Wow. Pero vean este texto está único. Es un texto de memoria. Por si se les parece algo. Hace que todo el mundo se encierre, ojo, hace que todo el mundo se encierre
para que todos reconozcan sus obras. Así o más claro. Hermanos, aquí está la palabra de Dios. ¿Qué estoy haciendo yo leyendo? ¿Qué está haciendo usted escuchando? ¿Por qué yo estoy leyendo y estoy escuchando? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es que el pastor no lo quiere. Lo que yo diga queda aparte, hermano. Lo que importa es que usted pueda entender que la palabra de Dios dice esto. Me llamaron para preguntarme que la otra semana una congregación aquí en San Ramón va a traer a un profeta y que si pueden ir. Por supuesto que sí. ¿Por qué no van a poder ir? Claro que sí, o sea, es que yo no puedo decirle a la gente dónde ir o dónde no ir. La pregunta es ¿para qué? Y la pregunta es ¿a qué? ¿Verdad? Y la pregunta es, si quieren que les diga una cosa, cuando me preguntan esas cosas, yo digo, fracasé. Soy un fracaso, soy un fracaso. O sea, usted sabe lo que es que haya gente hoy buscando profetas cuando la palabra de Dios es tan clara. Y a mí eso me llama la atención. Yo no tengo ninguna objeción, hermano. Usted puede asistir a la congregación que usted quiera. Yo sé lo que Dios me ha puesto en el corazón y yo sé que la palabra es única y suficiente. Son 42 años de ver estas cosas, hermanos. Son 42 años de caminar en esto, de haber hecho tantas tonteras y estupideces. Que no se acuerdan la vez que trajimos un predicador australiano, aquel gringo que hablaba, aquel australiano que hablaba rarísimo. Lo tuvimos en la iglesia, no le metió un manazo a doña Linda. No, que no tenemos memoria de las cosas, hermanos. Y ese día yo me sentí tan arrepentido y me dio tanta vergüenza. Yo sé que fue el Señor que me puso en el corazón cómo usted somete a la gente a semejante ridículo. Doña Linda, doña Linda está por cumplir 100 años de un día de estos, o 95, 98, una cosa así. Y ese baboso le metió un manazo por estarla ministrando. ¿Cómo ministrando? ¿Qué es eso? O sea, hermanos, tenemos que abrir los ojos y yo le hago a usted la pregunta, ¿qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que usted está buscando? Yo, repito, no tengo ninguna objeción en que la gente vaya a otra congregación y se congregue en otro lado y busque en otro. Yo no tengo problemas en eso. Yo no estoy, la gente no es mía, yo no poseo la gente. Pero lo que está en mi corazón únicamente es una cosa. Yo estoy aquí porque la palabra es verdad y es real. Y es mi responsabilidad con ustedes. Pero yo no puedo hacer que la gente esté, véalo, hermano, clarísimo, le ordena a la lluvia, lluvia, cáigale ahí un poquito, muestra tu poder. Es que, claro, se desata con razón, hermanos. Súmele que además Dios cuida y administra lo que Él creó. Fíjese que dice la palabra, Salmo 104:27, que los animales, todos ellos esperan de ti a que a su tiempo les dé su alimento. Oigan, a su tiempo les des el alimento, tú les das, ellos lo recogen, abren la mano y se colman de bienes. Los animales se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Este texto tiene algo muy interesante. Este es el texto. Hay dos posiciones con respecto al rapto de la iglesia. Uno es que la iglesia va a ser tomada, raptada, va a ser llevada en un arrebatamiento y que el Espíritu Santo se va con la iglesia. Pero este es el texto que se usan algunos especialistas para decir que el Espíritu Santo no se puede ir porque entonces los animales se van a morir. Porque Dios es quien los conserva y los preserva. Me parece un argumento muy bonito, muy interesante, pero se los digo como un dato simplemente. Ahora, lo que me interesa es que usted vea que aquí Dios está administrando y cuidando, porque noten que hasta la palabra mano aparece aquí. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Y si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Hermanos, ver este texto a mí me emociona, pero me emociona ver lo caballo y lo mulo que soy yo cuando dice,
Si escondes tu rostro, se aterran. ¿Cómo es que un animal se da cuenta que Dios hace así? Uy, Dios mío. Y nosotros no. Pero esta mañana lo que vamos a analizar tiene que ver con lo que de alguna forma es lo más complicado de la providencia de Dios y tiene que ver con la maldad. La gente se pregunta cómo puede haber un desgraciado que agarre y despedace y descuartice a una jovencita de 16, 18 años, a cualquiera. ¿Cómo puede haber un animal que lance un perro, un gato del tercer piso, del quinto piso, del sexto piso? ¿Cómo puede haber tanta maldad en la tierra? Al final, una de las cosas inclusive que yo he dicho es que a veces no, la gente dice que es el diablo. ¿Cuál diablo? ¿Cuál diablo? O sea, a veces es el más malo el ser humano en muchas de las cosas que hace. O sea, ¿cómo se le ocurre a un baboso andarlo persiguiendo para que pague una pensión alimenticia teniendo la plata para hacerlo? Maldad es maldad, hermanos. Maldad es maldad. Y hay gente mala. Maldad es maldad. Pero hay excepciones. Y lo primero que vamos a ver con relación a esto tiene que ver con las excepciones. Y las excepciones son muy sencillas. Primero, no porque usted sepa cómo funciona algo, necesariamente significa que Dios no intervenga. Es que llegan las olas, el viento sopla y en el momento en que el viento converge con respecto a la temperatura del agua y la velocidad del viento junto con la velocidad de la velocidad de la presión atmosférica y el viento, entonces se produce una ola. No es Dios quien hace la zona. No, pues, ¿para qué más Dios se va a meter en eso? No, no, perdón. Que usted sepa cómo crece una planta, cómo se da algo a nivel natural, no significa que Dios no intervenga. Tenga eso muy claro porque la gente dice que Dios está en lo bueno, pero no está en lo malo. Número dos, aun cuando sucede todo, cuando todo sucede por la providencia de Dios, no significa que no se nos haga responsables y significantes de lo que hacemos. ¿No entendí? No entendí. Dios sabe todo, Dios ordena todo, Dios decreta todo, Dios sabe cuál es el final de Luis Alonso, ya está decretado, ya lo tiene claro. Dios sabe por qué está pasando esto que estamos pasando con Luis, que estamos pasando con cada uno de los miembros de la familia, la gente que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, pero si ya todo está, ya Dios hizo todo, ya Dios puso todo, entonces, ¿para qué yo? No, no, cuidado. Cuidado porque la gente se engaña con respecto a esto. Porque sí se nos imputan, hermanos, la responsabilidad y el significado de lo que hacemos. Somos responsables de nuestras acciones, para bien y para mal. Dios actúa en todo y por todo. Hasta el punto, oigan, hasta el punto que nuestras decisiones, responsabilidades y significado no se anulan y son vinculantes en cualquier circunstancia. Muy profundo, no entendí, va de nuevo. Dios actúa en todo y por todo hasta el punto, Dios está en todo, Dios ordena todo, pero también somos responsables de nuestras acciones y de las cosas que hacemos y somos responsables de las cosas que y del significado de eso que estamos haciendo. Así es que no nos pongamos gallitos en el sentido de decir, está listo, eso ya está cocinado, no, cuidado. Otra excepción, ¿cómo combina Dios la providencia con nuestras decisiones y la voluntad? Hermanos, es un misterio. ¿Cuánto fue providencia de Dios? ¿Cuánto fue la voluntad de Dios? No hay nada en la Biblia que lo diga. Entonces, avancemos con esa foto del faraón brasileño y veamos que ni la Biblia ni la historia nunca muestran a Dios haciendo algo malo directa o indirectamente. Ahora, la pregunta es esta: ¿Dios admite el mal o Dios permite el mal?
Y yo, Federico Acuña, no tengo por qué tener razón y ya una y mil veces siempre les he dicho que vayan a sus Biblias, que revisen la palabra y que no se queden con lo que yo les digo y que menos se queden pensando que porque yo se los dije, eso es lo que tienen que saber jamás. Esto es una pincelada apenas, la palabra es infinita en recursos para mostrarnos las cosas. Yo prefiero usar Dios admite el mal que permite el mal. Prefiero usarlo de esa manera. Ahora, ¿cómo Dios admite el mal? ¿Qué es eso? Dios admite el mal. Bueno, Dios admite el mal del mal que es evidente. No entendí. Va de nuevo. Dios admite el mal que ya de por sí, que ya claramente está ahí evidente, claro, visible. Véalo, véalo, véalo. Aquí hay 4 o 5 ejemplos. Capítulo 37, verso 11 del libro de Génesis, hablando de José, el patriarca, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto, lo aborrecían. Dice también que viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban, eran indiferentes. Eso no es maldad, claro que es maldad. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, esto le tuvieron más odio todavía. Lo odiaban. Una pregunta, ¿y dónde está leyendo eso? ¿En la Biblia? ¿Cómo en la Biblia? Pues estamos hablando de odio, de indiferencia, un montón de cosas. Véanlo, ahí está. ¿Podía Dios haberles hecho así con los dedos y botarlos y con solo chasquear los dedos y deshacerse de esa gente? Sí. ¿Podía Dios haberles mandado una fiera y haberlos matado a todos? Sí, a dejar a José bueno. ¿Saben qué es lo que pasa? Que en la historia que leemos, como somos demasiado religiosos, no entendemos que José necesitaba un proceso del corazón para ser procesado, pasado por un montón de cosas para poder llegar a donde Dios lo iba a llevar. Eso no lo entendemos. Lo que entendemos es que José es víctima de los hermanos y eso es verdad. Y eso es lo que el texto nos está mostrando. Pero hermanos, esto que está usted viendo, esta maldad clara y evidente que está en la palabra, es una maldad que definitivamente, véalo, sigue. Génesis 37:8, sus hermanos replicaron, ¿de verdad, de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Lo despreciaban. Miren, 37:20, ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, pozos. Y diremos que lo devoró un animal salvaje, a ver en qué terminan los sueños. Y no es cuento, que se deshicieron de él de alguna manera. Hermanos, véalo, véalo. Y que lo que estoy leyendo es Biblia. Lo agarraron y lo echaron a una cisterna que estaba vacía. Así, cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Y hermano, esta expresión de Moisés, que es el que escribe, así fue como se llevaron a José a Egipto. Es una de las frases más importantes que tenemos que entender de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que el pueblo se fuera para Egipto y estuviera en Egipto un tiempo, 400 y pico de años, 430, una cosa de eso. Entonces, yo quiero que usted vea que estamos ante la maldad. Notemos que estamos ante la maldad. Notemos que en la Biblia hay maldad, que aquí estamos evidentes en que los patriarcas, los hermanos de José, eran bien malos. Y nosotros partimos de que José era bueno. Bueno, al menos José no estaba haciendo lo que esos desgraciados estaban haciendo. Eso está claro. José no estaba haciendo lo que ellos estaban haciendo, pero nosotros no sabemos qué estaba haciendo Dios con José. Eso está claro, hermanos. Nosotros no sabemos qué está haciendo Dios con José, pero como ahora la gente lo que anda buscando son luces y buena música y buenas canciones y sentir cosas, no nos estamos dando cuenta de las cosas y seguimos viendo las historias de la Biblia como historias donde
Lo que nos dicen es otra cosa. ¿Y qué pasó después? Bueno, vean lo que pasa. Que el mismo José, en el capítulo 45, verso 5 del libro de Génesis, les dice, oigan, porque cuando se dieron cuenta que ya se había acabado, la historia es conocidísima, se acabó la comida y entonces cuando llegaron a conseguir comida, un mayordomo le dijo a José, ahí andan un poco de chavales, ellos son de, vienen de allá, del lado donde usted venía. En serio, ¿quiénes serán? Y donde los va viendo, el hombre les mandó una foto por el celular, los vio. Estos son mis hermanillos, miren cómo dicen que están grandes. Aquí viene, ahora sí. Y vean que la expresión de José, pero ahora, noten qué belleza, pero ahora, por favor, no se aflijan más. Claro, como no se iban a afligir, si era Egipto, era el faraón, los iba a despedazar. No ha habido nadie más cruel y depravado que los faraones egipcios. No se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido. Él les dijo, yo soy José. Pues en realidad, oigan, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Hermanos, por eso es que yo me asusto con la gente que dice que no se va a vacunar. Yo me asusto porque usted no está entendiendo que es Dios quien está moviendo todas las cosas. Y eso es lo que se le está presentando, eso es lo que se está dando, eso es lo que se está ofreciendo. Y José lo entendió, José ni papel higiénico tenía. Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. José lo dice de una manera muy, muy interesante porque dice, Dios a mí me mandó primero en su propósito. Eso es lo que José está diciendo. Dios a mí me mandó primero en su propósito. Esta lección de José, claro, José es figura de Cristo, ¿verdad? Aquí no estamos viendo otra cosa más que una sombra de Cristo, una imagen de Cristo. Que eso es lo que la Biblia pasa haciendo, enseñándonos a Cristo en todos los pasajes que hay en las historias. ¿Qué significa eso? Que el mal evidente fue usado y admitido por Dios. Fue usado y admitido por Dios. Capítulo 50, verso 20 del libro de Génesis. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Es verdad. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Por favor, ¿alguien está escuchando eso? Salvar la vida de mucha gente. Así que, ¿ustedes creen que ellos están pensando? Estamos aquí porque le vamos a salvar la vida a este montón de gente de Egipto. Estaban con la boca abierta diciendo, ¿cómo no nos va a matar si somos los que lo vendimos y lo odiábamos? Y él está hablando de salvarle la vida a la gente. ¿Ustedes creen que ellos están pensando, uy, sí, qué importante, estamos aquí para salvar la vida a la gente? No, 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 no. Mucho ganaban si no los mataban. Dice, no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Oigan, qué profundo. Y así, con el corazón en la mano, se los dijo con lágrimas, gente. José se llenó de lágrimas, dijo, miren, yo sé lo que usted, y me duele. Esos son los textos que yo uso para hablarle a la gente del babosadas esas de la sanidad interior y de la autoestima y ese montón de cosas que la gente cree. ¿Dónde está? Aquí, ¿dónde está? Véalo aquí. El momento en que le pidieron perdón y él los perdonó y se acabó. Y ahí se lo estaba llevando quien lo trajo, le dolía montones, hermanos. Pero él decidió que ese dolor no era más grande que la realidad de Dios en cada uno. Entonces noten que les dijo así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre permitir y admitir? Permitir es autorizar. Yo lo autorizo. Pero admitir es integrar. Tal vez no me están entendiendo, pero el ejemplo se los voy a poner así. Ustedes han visto en un partido de fútbol, hay una ley en los partidos de fútbol, hay una ley que se llama ley de la ventaja. Y es que habiéndose dado la falta, si hay falta, el árbitro levanta las manos como en esta forma, hace como una cosa como así, diciendo que continúa.
que la jugada continúa. ¿Qué significa? Se llama ley de la ventaja. El árbitro se hace parte de la falta diciendo, yo la vi, la admito, siga la jugada. Es exactamente el mismo criterio. Y permítanme, eso es lo que yo creo. Yo creo que Dios admite el mal, no lo autoriza. No lo autoriza, lo admite. Ahora, lo que más cuesta, mis amados hermanos, es la pregunta siempre, ¿por qué si la gente, por qué si Dios es tan bueno, la gente está mala y cómo Dios va a perdonar a un desgraciado de estos? Bueno, porque casualmente lo que tenemos que entender y tenemos que llevar a una realidad es que, hermanos, el asunto no es jugando. Dios está en control de todo. Dios sabe cómo está llevando las cosas. Dios sabe hasta dónde está llevando las cosas. Hermanos, Dios no está jugando. Y Dios va a usar lo que sea, lo que sea. Miren a Jules Briner con Charlton Heston. Tienen 500 años de muertos los dos, en sus mejores papeles en los 10 mandamientos. Y casualmente ejemplificando el momento en que Moisés lo está convenciendo de que deje ir al pueblo, y Moisés sabía ya cuando le estaba hablando a Faraón. Moisés sabía que al hablarle a Faraón, la forma en que le estaba diciendo las cosas, que ya Dios le había dicho que le iba a endurecer el corazón. Éxodo 4:21, el Señor le había advertido a Moisés, oigan, es como que Dios le diga a Adolfo, vas a ir a hacer tu trabajo con tus portones y todas las cosas, pero de plano te voy a poner una cuadrilla, un grupo de gente complicada y difícil. Ya Dios me advirtió. El Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Haga todo lo que usted sepa. Piruetas, magia, maya, hágalo todo, todos los prodigios similares. Ve qué interesante cómo lo autoriza para esto. Eso es interesantísimo. Y Dios le dice, yo por mi parte, véalo ahí arriba, véalo, yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. ¿Y por qué es esto? Y no entiendo. Me está mandando a mí a que haga una cosa, pues es lo que el asunto va a ser terriblemente difícil. Claro, vea Éxodo 7:3. Dios lo vuelve a repetir en el capítulo 7, verso 3. Yo voy a endurecer el corazón del faraón, y aunque haré muchas señales y milagros y prodigios en Egipto. Lo repite en el capítulo 9. Pero el Señor endureció el corazón del faraón tal como el Señor se lo había advertido a Moisés. No quiso el faraón saber nada de Moisés ni de Aarón. En el 10, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no quiso dejarlos ir. Hermanos, ¿qué está pasando? Es por eso que tenemos que saber qué contestar. Aquí está Dios interviniendo. Aquí está Dios usando al faraón para sus propósitos. ¿Usted sabe por qué razón Dios le endurece el corazón al faraón? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se lo endurece? Vea, razón número 1. Dios le mostró a Moisés que él es el Señor de lo bueno y de lo malo. Él no es el actor de lo malo, pero es el Señor de absolutamente todo, hasta de esos bichos. Dijo doña Nela, del COVID, de todo. Dios es el dueño y Señor de todo. Moisés daba media vuelta y le decía a Aarón, hermanillo, ¿sabes lo que me dijo Dios? Entonces volvió a ver a Aarón y le decía, ¿qué? De que tenemos que ir a convencer a Faraón, pero que Dios mismo le va a endurecer el corazón. ¿En qué planeta estamos? ¿Y cómo vamos a hacer? Si estamos luchando contra algo que Dios, y aquí viene la segunda razón. Dios le mostró a Moisés que su responsabilidad era obedecer por encima de todo.
Entonces llegaba Moisés donde Faraón, ahí están los diálogos en el libro de Éxodo. Dice, mire, don Faraón, ¿cómo hacemos? O sea, dejémonos de cosas, deje ir al pueblo. Hermanos, qué complicado saber esto, pero lo más interesante y lo más bello y lo más complejo y lo más importante para esta mañana es saber que es muy probable que muchas de las cosas con las cuales usted esté luchando no son luchas ni de la gente y usted está poniendo los ojos en las personas y es simplemente Dios diciéndole suave, soy yo el que tiene el control de allá, de este lado y de este lado suyo también. Usted me sirve a mí para mis propósitos y ese otro baboso llamado Faraón o llamado COVID o llamado lo que fuera o llamado quien sea es también. Yo hago con él lo que yo quiera. 3. Ya había un proceso en marcha que venía desde el momento en que a José lo habían dejado 400 y resto de años atrás ahí. Era parte de un plan. Dios no se inventa nada. La generación que salió de Egipto era la sexta o la séptima generación del pueblo de Israel que se había formado ahí. Hello, ¿me están escuchando, hermanos? Ya casi terminamos. Número 4. Dios usa lo que quiera y cuando quiera. Dios usa lo que quiera y cuando quiera. Número 5. Hay un orden ya establecido por Dios. Hay un orden. Hay un orden, hay una razón. Dios le estaba demostrando cosas al faraón con relación. ¿Ustedes saben por qué? La vida de faraón para Dios era importante. Y a faraón no, me imagino yo que no está en el cielo. Ese faraón se ahogó en el mar. Pero hermanos, la vida de quien nos hace daño, la vida de quien nos ofende, la vida de quien nos maltrata, también para Dios es importante. Había un proceso de Dios con Faraón también. Entonces, en ese orden también Dios le estaba demostrando cosas a Moisés y a Aarón, que estaban trabajando juntos, al pueblo de Israel, que estaban bien, ¿cómo es que decía un amigo mío? Bien aquerenciados, estaban bien aquerenciados en Egipto, estaban súper cómodos en Egipto. Ese Egipto, el Egipto de la salida del rey Ramsés II, era un Egipto tecnológico con un montón de ventajas y cosas increíbles. La escritura de Moisés, la forma en que Moisés escribe, hablan de una persona que manejaba 4 o 5 idiomas. Moisés estuvo en la universidad más elevada del tiempo en ese momento. Era un hombre muy preparado. Era experto en guerra, experto en agricultura, era experto en una serie de cosas. 6, hermanos, 6 es la gloria de Dios contra todos los días, contra nuestro bienestar o nuestra aventura, nuestra suerte. Y usted verá en qué se para. En el bienestar, aquí estoy para que todo me salga bien y todo me vaya bien, o que todo salga como Dios disponga. O es la gloria de Dios, o es usted lo que importa. Número 7. El propósito de Dios se va a cumplir siempre. Entonces, aquí están las razones por las cuales Dios endureció el corazón de Moisés, de Faraón. ¿Dios está usando el mal? Sí. ¿Dios está usando a Faraón? Sí. Pobre Faraón, sí. Véanlo, Éxodo 4:21. Yo le había dicho, yo le voy a endurecer el corazón. Capítulo 16, verso 4 del libro de Proverbios dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sus propios fines.
Conmigo ahí, conmigo. Todas las cosas ha hecho el Señor para sus propios fines, incluso al malvado para el día malo. Pablo, capítulo 9, verso 17 del libro de Romanos, dice, porque la escritura dice al faraón, la escritura dice del faraón, no, dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, ojo, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. La providencia de Dios, esta es la providencia de Dios. Dios también está en lo malo. Tenemos que tener mucho cuidado de saber manejar bien las cosas, interpretar bien las cosas, llevar bien las cosas y saber tener la humildad de simplemente entender que lo importante no somos nosotros. Número 1, termino. ¿Qué se dio junto? ¿La voluntad del faraón y la voluntad de Moisés o la providencia de Dios? Se dieron al mismo tiempo. Las acciones de Moisés cuentan, ¿sí? Señor, pues que ya no puedo hacer nada, ese cabezón no quiere, ¿y para qué le voy a decir nada a ese baboso? Si usted ni siquiera, usted no me ayuda. ¿Me entiende? Moisés está claro de que porque muchas veces uno lo que le, Señor, cámbiale esa mentalidad, Señor, ciégalo. Creo que veníamos con Alex, ay Dios mío, nos habían quitado las placas, no me acuerdo, creo que veníamos una vez en la microbús y creo que Alex venía en el carro conmigo, no me acuerdo en qué año fue eso y andábamos sin marchamo, no me pagaba el marchamo, un día de meses durísimos eran esos, empezábamos con la iglesia aquí en San Ramón y yo venía de San José y yo sin marchamo y Dios mío, y pasamos por un retén de policías y creo que venía con Alex, no me acuerdo con quién iba, y Señor, ciégalos, Señor, ciégalos, ciégalos, y entonces a mí se me ocurrió pasar por detrás de los tráficos, muy feo, el pastor contando esas historias, hermanos, ¿cómo cuenta eso? ¿Como que Dios me salvó? ¿O como que yo pequé? Lógico, como que yo pequé. Es pecado, o sea, pecado se llama pecado aquí en Rusia, fíjense. Seamos sensatos, hermanos, en esto, por Dios. Pero ambos eventos, todo cuenta. Número 2. Dios no hizo nada con el faraón, simplemente reafirmó lo malo que el viejo era, el desgraciado faraón era, malo, viejo, desgraciado. Dios reafirma esa maldad en él, nada más. Dios no provocó, sino simplemente reafirmó el mal que ya estaba en el corazón del malo. Lo voy a decir de esta manera, no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Yo creo como que Dios llega un momento y dice, Federico, usted como que con usted ya no va a hacer nada más, pero usted me va a servir para que otros se salven. Vea donde le dice ahí en Romanos, dice para mostrar sobre ti mi gloria. ¿Sí me estoy comunicando? Número 3, termino. Dios actuó directamente sobre el faraón, pero indirectamente sobre Moisés. Y Moisés llegaba y les decía, hermanos, estamos hablando con el Dios Todopoderoso, tiene control de todo. ¿Por qué Dios podía haber sacado al pueblo de Israel matando a todos los egipcios? Sí, pero Él siempre ha querido que nosotros le sigamos por fe y por convicción, no por obligación. Termino. Ahí está. ¿Qué puso en Moisés? Fe, determinación, perseverancia. Hermanos, hagamos el esfuerzo. Son una hora, ya me pasé más de la hora, pero estamos aquí y prometo no pasarme. Yo, de hecho, hasta hoy me paso un poquito, pero yo no puedo trabajar, ni Dios puede trabajar cuando usted le da permiso a la pereza, y para usted la pereza es lo más importante.
Y en esto hay que hacerse una disciplina, hermanos. Hay que buscar la forma en que esto se dé en nosotros y podamos entender que esto camina. Si hay en nosotros una disposición, perdóneme, a lo mejor estoy diciendo la peor animalada que puede decir un pastor, que puede decir alguien que está pretendiendo hablar con algo de Dios, y es que usted tiene que ser capaz de demostrarle a Dios que a usted le interesa. Porque todos queremos que Dios nos dé plata y todos queremos que Dios nos dé salud y que no nos dé COVID, y menos a los Willas de uno. Mañana hay que mandar a Ignacio al colegio y yo estoy, Señor, y cuídalo y protégelo, Señor, que es que si Ignacio le da, a mí me da, y ay, Dios mío, y empieza uno a pensar, hermanos, esta es la providencia de Dios.